Bienvenidos a Hablando Trementina. Este podcast está producido para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy, en Pintando a los Artistas, con el talentoso y transgresor artista colombiano Cali Guauta. Cali es pintor, se denomina como artista sensorial. En sus manos tiene un proyecto muy interesante llamado Inside My Mind, con el que experimentó un momento artístico de aislamiento total, como un performance íntimo, abandonando todo contacto con el mundo exterior durante 7 meses, 7 horas y 7 días. Un hombre que ha encontrado en el arte el lenguaje de su hipersensibilidad, motivando su creatividad a través de la terapia de choque, poniendo su cuerpo y su mente a prueba para revelar en su pintura lo que nace de esa desconexión social. El performance como disciplina artística es una vanguardia que implica la acción del cuerpo del artista frente a su entorno. Las propuestas en esta expresión del arte pueden ser tan variadas que es difícil codificar o preestablecer normas para clasificarlo. Sin embargo, hay algunas actitudes que destacan esta demostración de arte y son sin duda el gran impacto visual y la transgresión del entorno que habita. Bienvenido, Cali, ¿cómo estás? Gracias por atender este llamado, gracias por asistir a esta conversación el día de hoy, que seguro pues nos abrirá la mente y el alma a otras dimensiones. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, feliz de estar acá, de hablar un ratico pues, de lo que hago, creo. Y nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Realmente eres un artista genial y Colombia necesita más referentes como tú. Entonces es todo un honor tenerte en este programa el día de hoy. Como siempre, vamos a abrir nuestro programa a partir de tus obras. Vamos a empezar con esta obra. Es una obra en un formato vertical, ¿sí? Nos enseña una figura animal de lo que sería una ballena. Digo sería porque su parte superior indica una anatomía aparentemente de una ballena, pero si nos vamos a mirar al detalle, pues la parte de abajo es como la anatomía de un hombre, ¿sí? Este ser aparentemente marino tiene extremidades humanoides y parte de su cuerpo, como le pasa a los osos perezosos, refugia especies vegetales también. Utilizas aquí líneas muy orgánicas, muy cercanas también a la ilustración, digamos que me da esa sensación. El fondo lo dejas con un color plano, azul, pero color plano, destacando mucho más esa figura. La línea de contorno genera detalles de ondas, favoreciendo un ambiente acuático, ¿sí? Tu obra es pintura figurativa, pero con la intención de no serlo. Es como si se quisiera desprender y quisiera abstraerse un poco de esa figura, cada vez despegándose más de ahí. Estas imágenes llegan como a ti, digamos que estos seres fantásticos viven en tu mente o se van modelando en el lienzo mientras vas pintando. Pues yo creo que finalmente mi obra termina siendo el resultado pues, de un conjunto de imágenes o de formas que están en mi cabeza. Eh, digamos, yo al tocar alguna temática, lo único que aspiro es tratar de poder expresar lo más honesta posible a lo que a mí me gustaría ver de lo que quiero expresar. Digamos, no hay una intención de crear algo bonito para que una persona lo mire, sino realmente es como ser lo más sincero y justo con lo que realmente la palabra o el sentimiento o la situación realmente esté causando en mí. Perfecto. Esta obra es una obra que se hizo dentro del proyecto de Insight. Era una obra que representaba la ansiedad y hablaba del tema de precisamente cómo unir de pronto el síntoma de la ansiedad en una persona con la ansiedad que sienten las ballenas asesinas cuando están en acuarios.
y cómo ellas hasta, digamos, después de un tiempo empiezan casi que a mutar o empiezan a cambiar su propia corporalidad, o muchas se les dobla la aleta. En mucho tiempo, desde mucho tiempo en Miami, por ejemplo, hablaban de una ballena que tenía la aleta torcida como curva y siempre lo vieron como algo particular o bonito en el momento, y después de mucho tiempo se dieron cuenta que los estudios lo que mostraban era que la ansiedad en estas ballenas hacía que ellas mismas empezaran a toser como tal cual una persona en un espacio encerrado podría empezar a tener, digamos, diferentes síntomas sobre su mismo cuerpo. Eh, lo que pasa es que finalmente, digamos que toque la temática que tome, el color siempre ha sido como un aliado, pero no un aliado en el sentido de que se vuelva algo literal, sino por el contrario, que sea como algo que sea un potencializador a la belleza de lo raro que puede hacer la imagen. Totalmente de acuerdo. Sabes que me da mucha curiosidad en esta imagen hoy que la estaba estudiando un poco y es que tú condensas toda la información y todo el contenido del mar, de la onda acuática y demás dentro del personaje y no afuera, ¿sí? Como decíamos, pues escoges un fondo plano que si uno quisiera hablar de pronto de las ballenas o de los delfines, pues uno haría la imagen del animal, pero el fondo sería pues el mar y todo lo que pasa alrededor. Entonces, coges aquí el entorno dentro del cuerpo de ese ser. Sí, y tiene mucho sentido ahora con lo que me cuentas porque es como ese encierro y ese estar contenido. Ni siquiera el fondo no aparece, ¿sí? Es como si el entorno desapareciera por completo porque todo aparece dentro del animal. Eh, Tú me dices que esta obra hace parte de esas 40 y pico de obras que hiciste para el proyecto de Inside My Mind. En ese momento, no sé si tú siempre has tenido la intención de hablar, por ejemplo, de las ballenas y de esa ansiedad, de ese encierro, pero tuvo que ver ese momento de aislamiento para que te pudieras acercar a ese tipo de temas. Lo que pasa es que finalmente mi obra siempre ha estado ligada al tema de las emociones o del sentimiento. Finalmente, cada emoción o cada sensación es lo que ha hecho que alguna obra aparezca en su momento. Em, digamos, en este caso sí hacía mucha justicia al momento que estaba pasando, pero también porque el mismo proyecto lo que hacía era eso, ir directamente a las emociones, a lo que se alteraba, pero también buscaba, digamos, que acudir un poquito a la memoria. Era un punto de creación donde no había referentes, donde no había imágenes, donde no había nada alrededor. Simplemente era evocar a la memoria y buscar en la memoria qué de esas cosas podría simbolizar o de cierta manera acoplar con la sensación del momento. Ujú. Hay otro componente que es que en mi obra siempre ha sido, en mi obra siempre hubo animales, pero nunca fue una cosa como intencional, sí fue, es más, creo que fue como muy espontáneo. Yo siempre me he enfocado mucho en la forma central con mi personaje, más que en los fondos, y durante mucho tiempo para mí los fondos fueron planos, precisamente porque siempre evoqué cada cuadro como lo evocaba mi cabeza. ¿Y qué es Ujú. mi cabeza? Mi cabeza es una maricadita así de grande, hueca, que tiene una cantidad de huevonadas dentro, pero lo que está alrededor no está diciendo nada, realmente es lo que está en ese centro y lo que está ahí como metido. Y finalmente los cuadros por eso son así, por eso la gente muchas veces pregunta, pero ¿por qué acá sale tal cosa? ¿Por qué acá aparece otra cosa? Pero porque finalmente dentro de mi cabeza la idea está generada así. Y yo he tratado de ser muy honesto, sobre todo en el sentido de qué puedo y qué no puedo, porque realmente, digamos, yo no tuve una vida o un proceso de educación como tal, sino simplemente fue una manera de buscar un elemento o una situación o una profesión o un oficio que lograra drenar un poquito lo que tenía en mi cabeza. Y finalmente eso es lo que viene siendo la pintura, es
sal de cuenta como un tubo donde puedo drenar la cantidad de cosas que tengo en la cabeza. De esa manera, pues la imagen se construye tal cual, se construye a partir de una emoción, esa emoción que genera acá, y en ese acá, en ese enredo, ¿qué puedo poner sobre el lienzo? Por eso es que no hay como un plan predeterminado. Y Insight, yo creo que eso fue, creo que lo más bonito de Insight fue eso, era demostrarme que efectivamente en ese tiempo, pues claro, traía una carrera, estaba vendiendo, bla, 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 pero se da uno cuenta que se empieza a volver uno automático en el sentido de, ah, tengo que pintar tal cosa, entonces busco un referente, Ujú. busco una paleta de colores, busco una cosa. Y en este caso, Insight lo que me hizo fue volver al inicio cuando no sabía pintar un culo y finalmente rayaba el papel y en el papel algo aparecía. Ajá. Finalmente esa era la idea y finalmente eso fue lo que buscó. Y al día de hoy me ha hecho que cada vez me aleje un poco más, casi en un 90% de lo que puede ser un proceso normal ahora para muchas personas, que es tener una cantidad de herramientas en función de poder hacer una imagen, pero yo estoy totalmente desligado de eso. Al estar desligado de eso, obviamente puede decir que uno está anticuado o que está en algo que pues ahorita no habría necesidad, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay, no sé, de tener una libreta con bocetos a lápiz? ¿Para qué? Si podemos tener un iPad. Pero digamos que hace parte de la realidad de lo que fue mi proceso y a futuro yo creo que sí, a mí me verán como el viejito marica por allá en una montaña que todavía dibuja en hojas y así que la gente me verá así, porque realmente la intención de la pintura en mi vida no es ni mía, ni por tratar de sobresalir en algo, ni buscar una fama, sino simplemente fue una solución a una cantidad de cosas mentales que andaban mal y que necesitaban de alguna manera drenar. Y sabes que eso, ese ejercicio que tú haces muy experimental, que también leía porque además te he entrevistado en muchos lugares por este, digamos que ese experimento que es artístico y es social, ¿sí? Es una cosa de una introspección total, de exponerte pues a todo, a la nada, ¿sí? Y a estar contigo todo el tiempo y a ser consciente de muchas cosas que de pronto a veces uno pasa por alto. Pero con esto que dices de los referentes, es verdad, uno siempre está buscando, de hecho uno aprende en academia o en universidad, aprende pintura y dibujo a partir de referentes, aprende las técnicas y aprende demás. Dicen que lo más complicado, todos los niños, por ejemplo, cuando les dan una hoja de papel y uno les da la instrucción, pues dibujan lo que uno les dice. Pero lo más complicado es cuando uno le dicen dibuje libre, haga un dibujo libre. Nadie sabe qué dibujar, ¿sí? Con el dibujo libre, porque uno está muy viciado de la imagen. Además, vivimos en un mundo cargado de imágenes todo el tiempo, saturado de imágenes. Entonces, desde ahí me parece muy chévere que además que empiecen a salir estas imágenes diferentes y además desde el recuerdo. ¿Qué puedo recordar yo, además de lo de la ballena? Tú dices, aparece una ballena que empieza a ser cuerpo de humano, pero yo como recuerdo ese, ni siquiera sé si recuerdo el animal o por qué me aparece el animal. No sé si tú hayas racionalizado eso de por qué dibujas y pintas animales. Pero bueno, vamos a seguir con otra de tus obras y vamos a ver que además volvemos a ver animales. Empezamos a ver que otro rasgo característico de tu obra es el tema de los ojos. Siempre hay unos ojos dispuestos por ahí como mirando. En esta imagen, pues esta ya tiene un formato horizontal, es una imagen en donde vuelves a poner, digamos que ese personaje en todo el centro del formato. Aquí vemos también, ¿no?, lo que podría ser un rinoceronte y veo también como el rostro tal vez muy femenino, puede ser de una mujer. Aquí utilizas la línea de contorno mucho más cuidada, digámoslo así. está está delineando todo un poco más, con más sutileza, mucho más delicado el trazo aquí. Aquí tú ya empiezas a componer lo que podría ser incluso como un paisaje, ¿sí?
si bien hay un animal y tal vez también algo humano, por ahí un rostro o algo que lo puede llevar a uno a un rostro, pues empezamos a ver vegetación, tal vez algunas formas que pueden remitir a animales, eh, mucho más color. Entonces aquí tú te arriesgas a poner, o sea, si bien, por ejemplo, aquí el fondo sigue siendo un color plano, siento que aquí participa mucho más, ¿sí? Participa mucho más dándole como esa armonía a la obra. Es una obra además con muy romántica, muy poética. Cuando tú llegas, por ejemplo, a esta imagen, no solo ya en tema de color, sino de composición y de formas y de contenido, ¿cómo, pues, cómo logras, digamos que canalizar toda esa energía que tú dices y todas esas sensaciones y todas esas emociones en esto, en el compendio de y decir, hasta aquí está finalizada la obra? Pues en este en particular, esta obra se llama, es parte del proyecto también, se llama Hiperactividad. Ajá. Y hay un punto dentro del proyecto que es de pronto por lo que viste la diferencia en la aplicación, era que cuando yo entré al proyecto, digamos que traía una manera de hacer las cosas. Yo venía trabajando como con una línea de contorno muy gruesa, Ujú. aplicando un shading, una sombra súper fuerte. Y digamos que una de las cosas que quise hacer cuando entré al proyecto fue cómo podía seguir aplicando acrílico, pero cómo podría ser que se viera de 7 maneras diferentes y que cada mes lo pudiera aplicar de una manera diferente, generando un cambio que finalmente repercutiera en la obra. Ujú. Entonces, de pronto, la anterior, que fue parte de un mes que se llamaba no me acuerdo, pero era algo monocromáticos, que era como poder solo con azules poder sacar una forma sin que hubiera línea, abandonando la línea de contorno negra que había tenido siempre. Como en otro simplemente trabajaba con una paleta reducida de 7 colores, como en otro, por ejemplo, simplemente sacaba las formas a través de las pinceladas, o como en esta que fue la del último mes, cómo podía reunir todo lo que había hecho en los 6 meses anteriores, Ajá. que era donde aparecía el shading de color, mano negro, la línea de contorno, pero ya un poco más limpia, más delgada, y cómo podía juntar un poquito más las cosas para hacer que eso que estaba haciendo todo el tiempo, que era mucho color y mucha cosa, tuviera, digamos, un poco de avance, porque de alguna manera lo que nunca me ha gustado es quedarme estacionado como en una fórmula. Yo, entre comillas, yo puedo ser como el artista, como de los artistas odiados, en el sentido de que hay muchas cosas de los que hacen los demás que me molestan o que no me gustan, Ujú. en el sentido, por ejemplo, la fórmula. Encontré la fórmula de cómo hacer tal cosa, o tengo una imagen y ya tengo esta imagen y la puedo sacar de 1000 maneras, 1000 colores en la misma. Ese tipo de cosas se me hace a mí que mutila un poquito esa idea de poder explorar y de lo que puede ser precisamente evocar eso que hablabas ahorita, que es la infancia. Si tú en la infancia le das a un niño 3 pinturas a un papel, te lo puede volver mierda, no va a pensar en teoría del color, no va a pensar en nada, Sí. te puede tener todo rosado, con alas, y para él está bien. Ajá. Y ese tipo de libertad es la que deja que la creatividad, de cierta manera, aflore. Cuando tú empiezas a tener una cantidad de regulaciones, de parámetros, que siempre yo creo que pasa con las universidades, entonces esto debe ser así, esto debe ser acá, esto debe encajar acá, hay que pensar en esto, este es el equilibrio, esto es la cosa, pero no tienes la posibilidad de explorarlo desde el oficio, muchas veces terminan mutilando y volviendo al tema de las referencias, volviéndote un buscador de referencias. Es como busco el que ya le funciona para tratar de hacer algo similar para que me funcione. Y Ujú. ahí el ejercicio se rompe por completo. Ahí es donde la cosa termina de cierta manera dañándose porque pues no hay una exploración. Yo al día de hoy veo obras de estas de ensayo y puedo decir, pucha, hay unas obras que son una mierda, o sea, ni siquiera me gustaría verlas. Pero el mismo ejercicio fue lo que hizo que al día de hoy podría replantearme el volver a hacer esa obra y siento que la podría ejecutar de otra manera mucho mejor. Digamos, en este caso, esta obra en particular hablaba de la hiperactividad y la hiperactividad era el moverse todo el tiempo y acá era como mostrar, puta, como que quiero moverme por todo lado, pero no puedo. O sea, estoy como aprisionado.
y era precisamente evocar ese momento en el que era ya el séptimo mes, mamado, harto, harto del olor a pintura, harto de estar encerrado, harto de no saber de qué pasaba afuera ni esto, pero también con la necesidad de cómo podría volver esa imagen, una imagen que no fuera ni, digamos, ni fuerte de ver, ni mamona, ni una imagen fea, por decirlo así, sino como realmente podría mostrar que sí, estaba inmerso entre un mundo de colores, un poco desesperado, con ganas de comer, con ganas de esto, que me veía la cara con un ojo torcido, porque todo lo que pasa dentro de la imagen finalmente evocaba era una cantidad de cosas que estaban pasando dentro. Y Ujú. finalmente, eso es lo interesante de estas obras. Yo digo que mis obras están hechas para ver muchas veces, porque cada vez se puede encontrar un recoveco por ahí camuflado. Por ejemplo, esta en particular, esta tiene una libélula que aparecía en el lugar donde yo estaba encerrado. Y en Sí. la parte de atrás está esta libélula como metida entre el rabito del rinoceronte, porque era muy particular y me pareció muy chistoso cómo un animal fuera podría ser tan libre y un animal, un vidrio por dentro podría estar tan desesperado por tener ese movimiento. Entonces, precisamente por eso quería hablar de la hiperactividad en esta obra. Es una obra, es una obra muy bonita. O sea, lo que tú dices de, por ejemplo, con respecto a la anterior es un poco incluso más opaca. Esta, los colores son mucho más vivos, más vibrantes, y eso también genera un poco de como de felicidad, ¿sí? Si hablamos de las emociones, pues a mí, por ejemplo, me genera es como eso, como alegría, como dinamismo, como movimiento, esta obra. Eh, Tú utilizas los colores, aquí empiezas a utilizar también el color de otra manera, y es que empiezas también a componer desde el color. Sí, entonces esa parte, digamos que ese interés también por lo estético, lo que tú dices de que se vea bien. Finalmente, bueno, en el arte feo, bonito, no sé, pues es relativo a quién le gusta y a quién no le gusta. Pero sí hay unos cánones, digamos, de belleza en donde uno puede ver algo y le puede transmitir mucho más empatía que otras cosas. Eh, para este proyecto de Insight, tú utilizaste como o te viste muy influenciado por Marina Abramovic, que es esta artista de, pues, muy del performance, muy influyente en el arte contemporáneo, que también que se atreve mucho a exponer su cuerpo en pro de sacar a flote sus propios sentimientos y hacer el experimento social para ver cómo reaccionan los demás frente a eso. En tu caso, en toda esta travesía de 7 meses encerrado contigo mismo, con todo lo que dices del montón de información en la cabeza, casi que un collage de cosas que se ve representado en tu pintura, ¿qué lograste de ahí sacar como que uno diga, pues pucha, me liberé o salí peor o todavía con más cosas? ¿Cuál es como ese análisis que resulta de Insight? No, yo creo que finalmente lo que logra uno es encontrarse. O sea, yo siento que el ser humano de por sí está acostumbrado todos los días a ocultar algo. Pareciera que no, porque pareciera que todo lo queremos mostrar, pero a medida que más mostramos, más queremos ocultar ciertas cosas. Ujú. Entonces, en un espacio como estos, en el de ocultar o no ocultar, da la misma huevonada, en el de hacerte el fuerte o hacerte el, el feliz o el este, ni va ni viene, lo que logras es entrar en un punto de realidad en el que te reconoces. Pasa lo mismo que pasó en la pandemia. Ujú. Muchos parejas de esposos se dieron cuenta que ni siquiera se querían, ¿no? O ni siquiera se aguantaban, o ni siquiera sabían el otro que le gustaba. O sea, es muy chavo porque pareciera que conocemos todo, pero realmente no conocemos un poco. Y finalmente lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a creer que pues conocemos mucho, pero nosotros mismos no nos conocemos. Entonces, finalmente el proyecto me dejó eso, me dejó confrontarme a un tema
de depresión de muchos años, ya como más formalmente y decir, sí, la tengo, sí, soy un man que puede llorar y volverse mierda, no tengo que estar poniendo cada momento del tiempo, tengo una cantidad de trabas de la niñez, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, hay cosas que me han hecho daño y poder empezar a solucionar muchas de estas. Finalmente, dentro del proyecto yo escribí un libro y el libro se escribió porque finalmente empezaron a aflorar una cantidad de cosas que no pensé que ni que fuera a decir porque cuando yo entré al proyecto ni siquiera pensé en escribir un libro. Ajá. Pero ya dentro era tanto lo que empezábamos a encontrar realmente que decir, o sea, hay que escribir. O sea, esta vaina realmente es algo, hay una realidad, hay un porqué, y finalmente le puede funcionar a otra persona, le puede servir a otra persona. Que finalmente el libro se volvió eso, el libro se volvió un libro que para muchas personas que han estado en un punto de oscuridad en su vida, se vuelve como la posibilidad de decir, mierda, o sea, sí, esto le pasa a todo el mundo y de alguna manera se puede sacar. Por eso digamos que yo siempre he sido una persona como medio adicta al tema de los documentales, es más, trabajo escuchando documentales o con documentales, más que por otra cosa. Ajá. Y cuando vi de Karina, realmente lo que me pareció muy particular, más que el hecho de su obra y de su cosa, era cómo realmente pensaba en ¿cómo puedo llevarme unos pelados que me van a ayudar a hacer performance que yo he hecho toda la vida? Ujú. Pero ¿cómo los puedo llevar? No solo pagándoles para que hagan el performance, sino realmente cómo les enseño que esta vaina tiene un punto de realidad. Y Sí. es eso. Los llevaba a la finca, cómo los desconectaba, cómo los dejaba solo con agua un día, cómo los desconectaba del celular, cómo les desaceleraba el cerebro para que realmente ellos se encontraran y entendieran que de pronto el acto del performance donde solo puede aparecer una persona respirando obedece a una intención de entender qué es respirar Sí. o cómo respirar. ¿Sí me entiendes? Y Ujú. que algo que parece muy fácil termina siendo un proceso complejo, desgastante, cansón, aburridor, etcétera. Entonces, eso era algo que me parecía interesante porque finalmente yo decía, bueno, en ese momento trabajaba con mi manager, tenía trabajo en muchas cosas, hablo con uno, hablo con otro, respondo un mensaje, tengo que poner algo en redes, tengo que poner una foto, venga, ¿cómo hacemos que esto se vea así? Entonces se vuelve uno como una máquina y realmente empieza a perder el proceso. Ujú. Entonces, posiblemente, voy a decir 5 años después, no sé si mi cuenta habrá crecido en seguidores o no haya crecido porque ya ni siquiera me importa. Ya no sé si pongo una foto cada mes o la pongo 2 meses o en una semana pongo hasta 4 y a veces ni me doy cuenta porque de ese proceso saqué eso. Hay cosas que ya no deben importar. Entonces, ¿qué me importa ahora? Me importa más el proceso. Me importa estar más metido acá, sacando imágenes, buscando cosas, escribiendo, que vuelvo y digo, parte de todo ese proceso, digamos que ya la gente no le ve un sentido porque efectivamente ya tienes una cantidad de herramientas que te pueden hacer todo eso. Entonces está el que utiliza el proyector, el que saca una imagen de referencia de una plataforma de inteligencia artificial, el que pone 3 palabras y saca un texto, el que consigue unas fotos de unos fondos y medio pone la obra que hizo en el iPad y ya creen que la obra está hecha. Son también válidos, pero yo estoy supremamente alejado de ese proceso precisamente por lo mismo, porque finalmente como todo lo que quiero hablar es de esta parte mental y Ujú. esta parte mental es tan compleja y es la parte que finalmente es una enfermedad, que finalmente es algo que al día de hoy me podría matar mañana Ajá. o me podría matar en 2 años, no sé cuándo, pero finalmente sí siento que el mensaje que queda en cada uno de los lienzos por lo menos viene a ser una vaina como real de un proceso, no solo de una obra, sino un proceso de una vida que ha girado en torno a la necesidad de poder expresar, porque de pronto con palabras no es tan fácil. Cierto, y las imágenes finalmente resultan ser como liberadoras, ¿no? O sea, en tu caso, por ejemplo, que escogiste este lenguaje, tú dices, yo no soy de academia, no soy de universidad en esto de las artes, pero, pero encontraste el lenguaje. A veces eso, mira,
la depresión ahorita es una cosa súper común, ¿sí? La padecen muchas personas y desafortunadamente no todo el mundo encuentra la salida, no encuentra una línea diferente para ver la vida de otra manera, sino pues digamos que se quedan ahí. Tú encontraste ese camino y también como de excusa cogiste, me voy a ensimismar allá y además a esto empecemos a ponerle sentido, ¿sí? A las cosas. Tienes un tema con el número 7 que repites mucho. 7 meses, 7 días, 7 horas y todo con el 7. Por qué tanto simbolismo y tanta, digamos, tanta misticismo también en tu obra? ¿Eso de dónde surge? Digamos que hay muchas cosas particulares. Yo nací el séptimo día, el séptimo mes del 87, o sea que digamos que desde que nací los 3 7 estaban en mi esto. Así. Recuerdo mucho que me pareció muy particular cuando me sacaban la tarjeta de identidad, era 870707 raya 70771. Ush, Entonces me no. parecía como muy particular ese tipo de cosas. Sí. Pero finalmente, digamos que también yo soy, digamos, una persona sinestésica desde muy pequeño, entonces he vivido el proceso de la sinestesia. Adicional a eso, como que he tenido, la gente puede llamarlo un don. Yo digo que simplemente puedo canalizar ciertos mensajes de cierta manera. Ujú, Entonces, digamos, que la vida en sí misma, mía, fue rara, particular, pero giraba en torno a que había un diferencial de algo que no era lo que se podría llamar normal, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí la percepción de las cosas no era igual, ni el sonido, ni los colores, ni lo que escuchaba la gente, o conocer a alguien y no querer hablarle, ni mirarlo, ni nada, porque me parecía que su energía era súper pesada, ujú. o ver a alguien en 1 minuto sin amarlo por el resto de la vida, porque me parecía que lo conocía de toda la vida. Pero finalmente por eso, de cierta manera, yo en estos momentos, después de mucho tiempo de estar trabajando, es decir, de más de 18 años de estar trabajando en esto, digamos que puedo definir con que soy pintor espiritual, artista sensorial, mensajero emocional y alquimista gastronómico. Ujú. Pero es porque finalmente todo, digamos que actúo a través del arte, pero si te das cuenta, cada una de las cosas que he tratado de hacer con el arte es algo que está conmigo desde pequeño. ¿Por Sí. qué apareció la comida? ¿Por qué aparecer la comida y el arte? Porque me parecía particular que una de las maneras de evidenciar la memoria es a través de la comida. La comida es de alguna manera un creador de placer, como lo puede ser el tema visual, como puede ser la audición. Por eso los sentidos para mí eran tan importantes. Y finalmente, digamos que mi común denominador es que yo siempre he buscado generar placer en las personas. Ujú. El placer, la gente siempre, la palabra placer siempre se le viene a la gente como placer sexual, pero realmente desde que nacemos buscamos placer. Comer es placer, dormir es placer, reírse es placer. En los estados de felicidad son placenteros. Y finalmente eso era lo que buscaba conmigo. Independientemente de que la emoción que se generara desde el principio no fuera una emoción, por ejemplo, de felicidad. Sí. Digamos, ahorita vamos a ver otras obras que hacen parte de la exposición de anatomía de la depresión, donde habla de un tema muy triste y seguramente la gente decía, no, este man va a salir con cuadros grises, Sí. azules, todo blanco, rojos, y no, era otra cosa. ¿Por qué? Porque finalmente yo siento que cualquier estado, cualquier emoción, independientemente que sea buena, mala, triste o de felicidad, puede ser comunicada de una manera en que la otra persona, a través de sus ojos, pueda recibirla de una manera mejor. Si yo te hablo a ti desde la depresión y te pongo 50 personas muertas, ¿puedo hablar de la depresión? Sí, claro. Pero si yo te hablo desde una manera más simbólica, Ajá. donde te coloco, te evidencio el síntoma del paciente, lo que puede sentir o cómo se puede sentir visualmente un paciente, también te hace recibir de una manera y te lo hace digerir de mejor manera y de cierta manera entenderlo de mejor manera, porque las imágenes de impacto lo que te generan es rechazo. O sea, tú ves algo, no, venga, sí, no, el tema es nada, venga, pero no me muestra. Ujú. Mientras que este no está bien, que es igual a la parte psicológica cuando vas a ver con un paciente
No puedes llegar a decirle a un paciente que está deprimido que se ponga feliz, de totazo, porque no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que primero que tienes que hacer? Escuchar, entender, mirar y así buscar una solución. Y finalmente las obras buscan eso, es un camino más tranquilo o de un estímulo positivo que logre determinar que estas cosas que pasan mentalmente o emocionalmente puedan ser solucionadas de otra manera. Y eso es muy valioso, sobre todo para el artista, porque no todos los artistas, como tú dices, ahorita cualquier persona puede hacer una imagen, ya sea con inteligencia artificial o copiando otra obra o bueno, de tantas formas que se puede hacer. Pero digamos que esa conciencia desde el artista hacia el espectador es importante y es muy relevante, ¿sí? El hecho de hacer la traducción, finalmente, como tú lo dices, ese medio es lo que hace la diferencia entre que sea artista y no sea artista, ¿sí? Entonces, ahondar en el tema digamos, de cómo hago yo entender esto, no necesariamente, hay símbolos, el corazón, el cráneo, la cruz, ¿sí? Que pueden ya significar incluso a nivel global, pues, X cosas y todos podemos entenderlo, pero el esfuerzo del artista está en eso de poder hacer esa traducción, ¿sí? Y poder también alimentar ese lenguaje pictórico con las nuevas formas y las nuevas maneras. Vamos a ver otra de tus obras y es esta obra que obviamente vemos pues que tiene un cambio súper radical con respecto a las dos anteriores que vimos. Entonces en esta, además, en esta la obra es mucho más, digamos, mucho más pictórica, ¿sí? Me refiero a que esos contornos, los que tú decías al principio, que cómo cambio, digamos, cómo hago un cambio de plano sin remitirme a la línea, pues aquí tú te remites mucho menos a la línea. Aquí también vemos como un collage de formas, incluso yo siento que como de extremidades, ¿sí? Vemos también un rostro femenino, lo que te digo de los ojos, que siempre están como mirándolo a uno, pero desde unas posiciones extrañas, ¿sí? No necesariamente desde un rostro, sino que aparecen los ojos como dentro de ese collage que tú planteas. En esta vemos mucha piel. A mí me remite es como a eso, al tema de el cuerpo y como ese órgano, el órgano más grande que tenemos que es la piel, como esa parte superficial o superflua del cuerpo. También otra vez la parte animal. Aquí incluyes como un zorro, bueno, yo veo que permanece el animal, permanece el cuerpo humano, la figura humana, aquí, a diferencia de los otros, pues aquí el fondo desapareció un poco. Entonces aquí casi que completas toda digamos que todo el formato con formas, ¿sí? Y esas formas se vuelven paisaje, pero es un paisaje como de pedazos de hombre, es lo que yo definiría. Esta obra también hace parte de Inside. No, esta obra hace parte de Anatomía de la Depresión, que fue la exposición que hice el año pasado. Ujú. Esta en particular, yo en cada una de las exposiciones o de los proyectos, yo siempre hago un autorretrato. Si esta en especial es mi autorretrato de esta serie, se llama Muerte Interna, y precisamente lo que es de la cantidad como de brazos, de piernas y de todo esto, es finalmente yo dentro de mí, yo mismo, precisamente así, enredado. Ajá. Se llama muerte interna también. Yo tengo, digamos que un tema como muy de conexión con el zorro. Entonces, digamos que el zorro es casi como un animal de poder para mí. Y lo que quería mostrar en la obra era cómo ese enredo de uno mismo, con uno mismo, vaya la redundancia, cómo terminaba matando la propia esencia. Que es básicamente cómo termina precisamente como matando a este zorro, como dejándolo ahí sin poder moverse ni para un lado ni para el otro, a pesar de haber mucha belleza alrededor. Belleza me refiero a que en este caso, o en la mayoría de casos, mis autorretratos, que es, digamos, el medio de comunicación es la mujer,
Entonces el cuerpo femenino, la mujer, como esa parte femenina, bonita alrededor, con colores, con cosas, cómo termina enredándose a sí misma y matando uno mismo su propia esencia. Ajá. Esta obra en particular hablaba precisamente de eso, porque en los estados de depresión lo que termina uno dándose cuenta es que uno termina matándose a uno mismo. Es un proceso, digamos que complejo porque lo detonan muchas cosas, pero es una patología que finalmente al que más termina haciéndole daño es a uno mismo, creado por uno mismo. No viene, digamos que de una parte de otro lado, no es que se contagió de algo, no es, sino es uno mismo batallando contra uno mismo. Ujú. Por eso esta obra en especial para mí era muy importante el mostrar para mí mis manos o mi mano es como mi herramienta y era mostrar finalmente que esta misma mano terminaba haciéndome daño de cierta manera. Entonces, en especial estas obras, digamos que sí tuvieron un tratamiento más pictórico porque había mucha más textura, porque fueron obras hechas a través de las capas, buscando, digamos, transparencia, buscando veladuras, buscando aguadas, porque trata de buscar precisamente como todas esas capas que finalmente pueden o no dejar ver bien una imagen. Entonces, todas las de esta serie, digamos que tuvieron un tratamiento muy diferente a lo que fue Inside, que era un tratamiento mucho más limpio, más juicioso, más metódico, Ujú. más cuidadoso en que no se salga de aquí la pincelada de acá, en que el fondo fuera supremamente limpio. Acá el tratamiento era supremamente diferente. A mí estas me encantan precisamente por porque está el trazo mucho más suelto, ¿sí? Y entonces casi que se empieza a delatar un poco más el tema el tema interior, ¿sí? Tú decías ahorita que tú tratas de hacer esa traducción de lo que tú sientes o lo que piensas en imágenes que no lleguen como tan chocantes a las personas, sino que todo lo contrario, que sean mucho más legibles y mucho más cercanas, ¿sí? Que uno pueda aproximarse más a de pronto ese tipo de, no sé, problemas que puede haber, pero no desde el asombro, sino tal vez desde la empatía y desde la belleza. En estas empieza a pasar es que se empieza a descubrir mucho más lo que tú eres y lo que tienes adentro, o sea, empieza a salir casi que de una forma mucho más directa, ¿sí? Entonces, ver esas partes que alguien también podría tomarlo como un desmembramiento, ¿sí? Que tú todavía lo romantizas aquí desde el color, no lo llevas a esos colores, digamos de muerte, sino de vida, pero finalmente son partes de personas, ¿sí? O de una persona en este caso, tú dices es un autorretrato. Entonces, a mí me parece, bueno, nosotros la primera artista, de hecho, con la que abrimos este programa, pues también nos habló de un tema de depresión muy fuerte. De hecho, las obras con las que terminamos la entrevista con ella, pues las terminó en un psiquiátrico y pues un tema muy denso y muy rudo. Para ti que has estado inmerso en esta situación y que con la pintura logras, digamos que un poco canalizar también todo eso y mostrarlo, o sea, ponerle una imagen a eso que te colma la cabeza. eh, ¿Cómo, o sea, cómo has asumido el tema de ahora de la depresión? No sé si eso haya sido algo constante, si eso se acaba en algún momento. Yo no lo he padecido, entonces no sé, pero ¿cómo vas ahora con eso? No, y como yo sufro de la depresión desde los 12 años, Ujú. eh, digamos que la patología de por sí es una patología que todo el mundo conoce, pero que nadie, o sea, todo el mundo la conoce en el sentido de que cualquiera que le diga depresión, ah, sí, depresión, pero nadie realmente la entiende, ¿sí? Ajá. Digamos que en la pandemia lo que hizo fue evidenciar de que esta vaina la tenían muchas más personas de lo que se creía, pero la depresión la tienen hace mucho tiempo muchas personas. Lo que Sí. pasa es que siempre se vio como una patología que es muy fácil de juzgar, ¿no? Es muy fácil decir, ah, sí, está deprimido, pobrecito, no sé, que se ponga feliz o que salga a algún lado, pero
al darse cuenta, digamos, después de la pandemia, que era una vaina un poco más compleja, una vaina patológica, psicológica, difícil de tratar, de, que tiene diferentes detonantes, porque puede haber una depresión de momento porque terminas con alguien o porque se te muere alguien, como puedes tener una depresión como la mía, que ni siquiera tiene una justificación, una explicación, sino son estados depresivos de momento en los que realmente puedes tener 50 personas alrededor, pero te sientes solo. Ajá. ¿Sí me entiendes? En sí, pues, digamos que el tema que he tratado de abordarlo desde la pintura, porque es desde la manera que también, de cierta manera, lo he podido sobrellevar. Finalmente, Sí. la pintura ha sido una de las maneras en las que no he llegado, por ejemplo, al suicidio, ¿sí? Porque finalmente hay que ser honesto con el tema. Entonces, cuando hice esta exposición, digamos, yo trabajé con más de 100 pacientes de depresión durante un año para hacer esta exposición y buscaba evidenciar los síntomas de la manera más transparente y más orgánica posible para que, por ejemplo, los papás, las esposas, las novias, los amigos pudieran entender qué era lo que uno sentía. Entonces, ¿cómo realmente yo puedo decir, no, yo me siento muerto por dentro, me siento enredado, como fastidiado, como todo? Entonces ves una imagen de esta donde ves muchas cosas, donde ves algo que está matando un animalito súper colorido y lindo que puede ser la esencia de uno. Y finalmente, digamos que lo bueno de esta exposición fue ver la respuesta de la gente y ver que realmente muchas personas llegaron a conectarse y decir, oiga, sí, a la persona que tiene perdón, oiga, no lo entendí, realmente no sabía que se sentía así, Ujú. venga, realmente se siente tan fuerte, venga, usted se siente así, o sea, hay una que se llama, que no sé si la vi, es una obra que se llama La obra del dolor, que precisamente es un árbol saliendo del cuello de una chica y es un síntoma muy recurrente porque uno del estrés y de la ansiedad empieza a generar bruxismo, empieza a generar tensión en esta parte del cuello y hay un momento en el que realmente estás tieso. Y era de la manera simbólica de evidenciar, marica, si usted tuviera un árbol clavado acá, ¿qué sentiría? ¿Cómo se sentiría? Es exactamente el mismo, solo que el síntoma viene desde acá y esto es tan poderoso que lo hace sentir demasiado real. No sé, hay pacientes que, por ejemplo, no sé, en un accidente sufren una amputación. Hay Ujú. un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma y es como la mente puede recrear un dolor en un miembro que ni siquiera existe. Sí. De esa manera es donde uno puede entender, mira, pues la mente sí es poderosa. O sea, si yo puedo sentir dolor en una pierna que no tengo, la puta, la mente sí tiene. Entonces, Poder. es precisamente en eso, es el ejemplo que yo le tengo a la gente que dice, ay, pero pues, ¿qué es lo que tiene en el cuello? Pues hagan una, no, marica, es que si realmente eso se supiera o se entendiera, entonces digamos que esta serie de horas era tratando de hacerle justicia a eso. Para mí el tema de la depresión es un tema de navegar en un mar de inestabilidad, Ujú. buscando estabilidad. O sea, es como uno estar en una tablita en el culo del océano, con una turbulencia la hijueputa y tratando de sostenerse en la tablita. Uno sabe que hay momentos en que la ola lo va a saltar y lo va a botar, sí, pero también sabe que hay momentos en los que uno se va a batuquear de cierta manera y no se va a dejar caer. Entonces, esto es como un día a día. Yo no puedo hablar todavía, porque digamos que hablo con muchas personas y les doy consejos a muchas personas en el tema de la depresión, aunque yo mismo ni siquiera la solucionaba. Y Ujú. una de las cosas que pues, no puedo decir que se soluciona del todo. Siento que uno aprende a navegar con ella. Habrá un día en el que ella me gane, sí, o habrá un día en el que yo le gane a ella, posiblemente también. Pero es un tema, digamos, que más complejo, más denso de lo que pareciera ser normalmente. Es un tema complicado y digamos que en favor de lo que es el arte y lo que es la pintura, pues tú no solo digamos que lo manejas con este lenguaje, sino que además nos dejas a todos pues pinturas súper especiales, ¿sí? Cargadas de sentimiento, pero cargadas además de toda esa reflexión que tú haces en torno a lo que tú padeces y a lo que te interesas además por las otras personas que también están en la misma situación.
A mí me genera ahorita un poco de curiosidad el tema de lo que tú hablas de cómo es que si usted tuviera un árbol aquí, ¿sí? Es como, ¿cómo le digo? Sí, hay un libro ahorita de Amalia Andrade que se llama No sé cómo decir dónde me duele, pero es algo así, ¿sí? Porque no le puedo explicar. Le pasó a Van Gogh seguramente y tiene una de sus obras icónicas, La Noche Estrellada, que a todos se nos hace una obra de arte lindísima, pero que está cargada desde una esquizofrenia tenaz en donde no, ¿cómo puedo decir lo que yo veo y lo que siento y en este cuerpo encerrado que vivió también de una forma horrible y nos dejó una obra divina? ¿Sí? Y a veces con el arte pasa eso, lo mismo el grito de Munch o este tipo de arte que refleja otras realidades, ¿sí? Y que finalmente desde la estética y desde ese talento también y esa intención de ponerle color, así sea a una situación horrible. Esta obra, a mí Sí, de las tuyas, esta es de las que más me gusta, me gusta por eso, porque uno puede ver, eh, es caótica, es extraña, es muy diferente, ¿sí? Es una obra que no se me parece a nada. sí, hay una cosa en particular de lo que hablaste ahorita y es que yo lo digo así, ¿no? Ujú, Pues precisamente me ganaré más de un madrazo por decir lo que voy a decir, pero ya lo he dicho varias veces. Y es precisamente, tú puedes conocer 1000 carpinteros, ujú, pero de los 1000 carpinteros, solo el 10% o el 5% realmente va a sentir la madera, va a sentir a qué huele, va a saber cuál es la que está dañada y la que está buena, va a saber cuál es la que le va a dar la forma o no, porque en el oficio pasa y en el arte pasa mucho y más ahorita, y es que finalmente se volvió algo de moda. Ser artista, por eso a mí la palabra artista me rompe las bolas. Yo prefiero decir que soy pintor. O sea, sí, tengo un oficio de pintor, pero la palabra artista me cansa porque la gente ha buscado cómo ser un artista y sí, realmente uno no debería buscar cómo ser un artista. O sea, de cierta manera, todas estas obras de personas que al día de hoy uno las sigue viendo y dice, puta, esta obra me toca, es porque fue concebida desde las realidades de una situación. ujú, Es desde, por eso, digamos que la parte de locura y depresión y de tristeza está muy ligada al arte, porque de cierta manera, en alguna película lo decían, parte de ser artista es estar impedido o enfermo de cierta manera. ujú. El que es artista o el que es pintor tiene que tener algo más dentro para realmente poder hacer esto. Yo más que un talento, esto lo veo como una trama, ¿sí me entiendes? Es como que algo nos faltó y realmente pues, esto se vuelve el medio de comunicación, ¿sí? Que es lo que pasa muchas veces y pasa, ¿no? Ya estudiando un poco más a fondo y viendo, por ejemplo, el tema del autismo, de los que llaman los savants, que son personas que de pronto no pueden desarrollarse en otras cosas, pero en una cosa son magníficamente prodigios, uno se da cuenta que efectivamente algo acá no estaba del todo bien para que uno se dedicara a esto. Y esa es la diferencia del trabajo real y del proceso real a lo que son muchos artistas ahorita que están buscando cómo me vuelvo famoso, cómo hago algo bonito, cómo puedo hacer de que yo me vea putas, cómo, y eso es lo que a mí me desdibuja y me aleja de todo el gremio, del gremio del arte de por sí, porque las mismas galerías, las mismas universidades están incentivando eso. Entonces aquí una universidad te enseña cómo conceptualizas una idea de mierda que tienes, cómo la conceptualizas para que te la quede, pero no te dicen, ve, trabájele a la idea 1 año, 2 años más, marica, la idea buena mata la idea genial, busque más, busque qué pasa, busque qué hay, eso no te lo enseñan. Ah, no, tú quieres agarrarme la tristeza, entonces pon mi punto rojo en un lienzo blanco y dices que el punto rojo es el túnel que te lleva al infinito, donde Sí, estás sangrando y donde todo tu universo se volvió blanco y solitario y te arman la película y no falta marica que te la clavan. sí, sí, sí. Pero de cierta manera, eso es lo que ha hecho que las artes en general cada vez busquen más herramientas para volverse uno más vago en la idea
y más rápido en el tema de cómo puedo hacer que funcione algo que ni siquiera tiene sentido. Pasa lo mismo, si tú miras, no sé, hay artistas, porque a mí me pasa con la música, me pasa con todo, yo siento que sentir que la cosa sea visceral. O sea, tú escuchas a una Nina Simone cantando y tú dices, "Marica, esta vieja se está rompiendo las tetas cantando y está dando todo porque está hablando de una lucha de ella y está hablando de una violencia, pero tú escuchas ahorita 20, 40 cantantes y uno dice, mira, sí, dice, y con el arte, o con la pintura o la arte plástica en general, pasa lo mismo. Por eso es que estamos ahorita en una moda en la que todo el mundo quiere tener algo cromado o brillante, porque, ay, pues puta, no, ya tenemos una obra de arte, o sea, Sí, tenemos sí. un líquido dorado, no, pues puta, esta vaina ya somos ricos. Marica, es un poco de fibra de vidrio con un poco de cromo, marica. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, sí. eso es como en mi rayo en el día a día y es lo que trato de, por lo menos a las personas que me preguntan, que me dicen, no busquen eso, busquen el camino de lo contrario, el camino de cómo realmente puedo expresar una emoción que para mí puede ser de esta manera, como para otra persona puede ser evidenciada de otra. Entonces, es algo que me rompe las pelotas del día de hoy, que está pasando mucho y que cada vez pasará más. Porque efectivamente tú ya te das cuenta que hasta la televisión te sacan imágenes de estas de inteligencia artificial que se ven todas bonitas, brillantes, nubecitas, esponjosas, y hay mucha gente que te está quedando con una cantidad de genialidad en una puta casa sin poder ni siquiera ilustrar un libro, porque ya para que te pago por ilustrar un libro, para que tú pienses, para que me hagas una buena diagramación, para que me pienses en un personaje, para que pienses en la personalidad del personaje. Si me meto en una página y digo personaje con dos ojitos y un elefante de amigo y me va a botar una imagen. Entonces, pero a ese punto hemos llegado y ese es el punto que finalmente va a terminar colapsando a mi modo de ver, el arte. Es cierto, últimamente digamos que todo es mucho más superfluo, o sea, carece de profundidad y eso se eleva a unos niveles y además se equipara a unas personas y a unos temas que sí han tenido esa intención de indagar. O sea, creo que eso ha sido un grave error de la tecnología mal aplicada y es volvernos perezosos hasta para pensar. En el arte, pues uno dice, finalmente copiar en el arte es un absurdo, ¿sí? Porque pues cada uno tendrá su huella y su sello, pero sí hace falta profundidad y a veces, por ejemplo, en tu caso, que yo te noto muy reflexivo, puede llegar al tema de a uno agobiarlo tanto, ¿sí? Como de, eh, porque lo pienso y lo repienso. ¿Sí? Y cada cosa debe tener sentido, no solo para mí, sino para el que lo va a ver y, ¿sí? Eso puede ser algo también un poco contraproducente en el tema de uno poderse después liberar de eso. Vamos a pasar a otra de tus obras y es esta imagen que me parece también súper linda. Esta imagen la dejamos aquí después de la de la piel, porque esta imagen es, digamos que muy atractiva, o sea, visualmente es muy atractiva. Es de las imágenes que uno podría fácilmente ver en una gran postal, o, ¿sí? Es una imagen divertida, es una imagen que también habla mucho como del trópico, del lugar donde estamos. Otra vez el tema de los ojos, siempre los pones por ahí, en este caso están en la parte de arriba de esta chica, el tema femenino, la naturaleza. Aquí utilizas el fondo negro, ¿sí? Sobre todo ese color. Entonces, pero si nos vamos, por ejemplo, a la segunda imagen, que la segunda imagen era fondo amarillo con el contorno negro, pues aquí el contorno se perdió, o sea, aquí no hay contornos, ¿sí? Aquí el contorno es el color, pero el negro se fue al fondo. Se me hace que es de pronto una imagen mucho más optimista que tal vez que la que estábamos viendo antes. No sé por qué estuvieras pasando en este momento, pero sí es ya una imagen contundente de como de satisfacción o este tema de es alegre y optimista. ¿Cómo concebiste esta imagen? Esta imagen hace parte de Insight, era un mes que llamé Sentimiento sobre Negro
y Ujú, básicamente lo que quise hacer fue pintar a las mujeres que eran más importantes en mi vida. Entonces hice básicamente un retrato de mi mamá, de mi mejor amiga, de mi sobrina, de mi novia, y esta era mi autorretrato y lo que buscaba evidenciar en esta era todo lo bueno que ellas habían podido gestar en mí, como lo bueno de ellas, porque cada una de ellas en esos retratos que son sobre negro, se veían como guerreras, como, se veían como muy imponentes, muy fuertes, y yo lo que quería mostrar era como un poquito de cada una de ellas había compuesto esta gran imagen, que finalmente era como un autorretrato. Acá lo que buscaba finalmente, como te decía, como traté de cada mes de evocar una técnica, la misma técnica, pero una aplicación diferente, lo que buscaba era finalmente eso, cómo volver el negro el fondo para que precisamente encerrara la imagen, le diera un contorno sin necesidad de una línea y pudiera mandar todo hacia adelante ujú. para que quede un poquito más de fuerza. Em, esta imagen tiene, la obra real tiene 2 metros por 1,80. Uf, es grande, 2,20, 80, gran formato. es una obra grandísima. Eh, pero cuando ves el conjunto de las 6 obras, digamos que las 5 imágenes de ellas, si ves esta, ves que esta es como la suma de todo, es un poquito de todo, tanto en color como en forma, como en detalles que aparecen. Y era eso, era también una obra en agradecimiento, porque finalmente mi vida estuvo muy, muy influenciada por las mujeres, o sea, yo me crié con mi abuela, mi tía, mi mamá, mis primas, yo era el primer hombre en una generación como de 6 mujeres, entonces digamos que de ahí también el gusto por lo femenino, digamos, mi vida siempre ha tenido un gusto por lo femenino, como un gusto personal como hombre, pero también como un gusto de evidenciar que todos tenemos una parte femenina dentro, todo Ujú. hombre también tiene un punto femenino y finalmente siento que eso es lo que logra que nosotros tengamos cierta sensibilidad, porque si no seríamos una manada de animales. Pero gracias a ese aporte femenino, digamos que tenemos esa sensibilidad. Y esta era como una obra de gratitud, era una obra de agradecimiento y como demostrarles a ellas y decirles, venga, ustedes son esto, pero ustedes han hecho esto de mí. ¿Cómo cambia la paleta para ti? Por ejemplo, de la anterior que veíamos los tonos mucho más oxidados, más lechosos, cuando uno les pone, digamos, una carga mayor de blanco, ¿sí? En estos que se ve el color mucho más, digamos que también colores muy primarios acá. La paleta también cambia en torno a esa, a eso, a cómo te sientes. Y digamos que el color para mí siempre ha sido de expresión más que de plan, es decir, yo no hago un plan de color, simplemente porque precisamente por el tema de sinestesia el color funciona de una manera diferente para mí. Pero digamos en este punto de esta obra yo trabajaba con colores muy puros, con colores casi sacados del tarro, Sí, en los que no había ninguna afectación. Y digamos después también al ver tanto color y tanta vaina, la gente empezó a decir como, sí, su obra es súper colorida, súper ta, 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 pero yo también quería que el color pudiera hablar de cierta manera, pudiera evidenciar en ciertas ocasiones, en ciertas emociones, otro tipo de cosas. Entonces fue cuando empecé, digamos que a mezclar, a sacar colores terciarios o hasta colores de segunda mano que ya casi como que uno dice, esa mierda va a salir color café inmundo, sí, pero era también buscar esos colores también muy cargados de gris, que es lo que estoy haciendo ahorita, digamos, en la exposición que trabajo ahorita, sí. de, de cierta manera he buscado colores mucho más sucios, porque finalmente también estoy buscando otras cosas que en estos momentos, cuando hacía esa obra, no pretendía. Para mí era muy importante ahí la forma, la limpieza, lo pulcro. Si tú ves todas estas obras, hay muchas obras de estas que hay personas que han dicho que sí son impresión digital, porque la verdad fue un trabajo muy, casi como que un trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza y de la pureza del color. Pero ahorita lo que busco es totalmente diferente. Ahorita lo que busco es mancha, lo que busco es suciedad, lo que busco es
formas que aparecen de la misma bruma que genera el color. Y me parece interesante porque finalmente ahorita lo que busco también con mi trabajo es cómo traigo cosas del pasado. Ahorita, por ejemplo, Ajá. volví al contorno, pero el contorno puesto sobre toda esta textura, sobre la suciedad, sobre la mancha, y se da uno cuenta que la afectación es totalmente diferente a lo que es. Y finalmente, pues, claro, en esto uno, la prueba y el error es la que hace que uno vaya aprendiendo y pues posiblemente uno dirá, no, puta, con 36 años sentir la emoción por eso puede ser una culada, pero realmente es la emoción del trabajo, la Sí. emoción porque es como, vuelvo a lo mismo, es como el que cocina o como el que compone. Uno no sabe qué puede ser tres veces do y después un re, o qué puede ser tres veces re y después un do con un bajo, con una guitarra, si no lo ha hecho. Hasta el momento en el que lo hace, lo siente y lo percibe, es que realmente se genera una afectación. Y esa afectación siento que es muy valiosa. Ahorita, por ejemplo, después de haber hablado de la depresión, y esto se lo debo al galerista, cuando yo hice lo de la depresión, el galerista me dijo, es muy difícil vender tu obra porque tu obra no es feliz y uno tiene que vender arte feliz. Y en esos momentos para mí fue muy revelador porque entendí que yo nunca he hecho obra desde la felicidad. Yo siempre he Ujú. hecho obra desde la tristeza, desde la soledad, desde la esa. Y no es por ser dramático ni nada, sino porque han sido las emociones y son las emociones que giran en torno a mí. Entonces, por ejemplo, ahorita hablo de temas como muy personales o cosas que me pasaron en algún momento, evocadas en obras y que finalmente pueden de cierta manera ser simbióticas con otras personas, porque por ejemplo, lo que fue para mí en algún momento de soledad y de no tener trabajo, no tener plata, de estar vuelto mierda, de querer luchar por un sueño, puede ser el común denominador, por ejemplo, para muchas personas, 20 años después en estos momentos, para muchas personas puede ser. Entonces ahí es donde siento que la obra realmente cobra sentido, porque finalmente la gente que puede evidenciarse y puede reflejarse en esa obra es la que hace que valga la pena todo el proceso arte que uno ha hecho. No, es un proceso de verdad muy chévere y cada vez lo vemos menos. De verdad que crear con esa conciencia y con ese nivel de reflexión ya no se ve tanto. Y vamos a pasar a la última obra que vamos a ver hoy, de Cali. Y es esta obra que de hecho me pareció muy pertinente dejarla para el final, porque siento que todo eso que nos vienes contando, aquí empieza a volverse una unidad, ¿sí? Entonces tú dices, en algún momento tuve casi que un toque con el tema de la limpieza del color y la pureza del color y de la forma y de los contornos y que no se salga y que, mejor dicho, es súper prolijo. Pero en esta, por ejemplo, ya incluso estás, una serie de pinturas que se, aguadas, ¿sí? Por encima del color. Aquí empiezas ya también a deformar la imagen, ¿sí? Es como un retrato, para mí es como un retrato, pero ese retrato que tiene es como la suma de todo lo que has venido haciendo, ¿sí? Entonces tiene esos colores vivos en algunas partes, pero ya empieza a hacer unas tonalidades, digamos, mucho más cercanas a la pintura. Yo te decía al principio que veía tu trabajo muy ilustrativo al principio. En esta obra ya se compone de otra manera. Aquí el entorno empieza a participar, ¿sí? Entonces ya no es el entorno plano, el color plano, sino que empieza a tener matices. Lo que tú hablas de empezar a grisar la paleta, a encontrar, cuando uno está, por ejemplo, en academia aprendiendo a dibujar, siempre a uno le exigen un buen dibujo es un dibujo que tiene muchos grises, ¿sí? Que tú le puedes sacar tonalidades hasta las que tú quieras con un solo lápiz, con un solo tono. Aquí uno empieza a ver como toda esa serie de experimentación desde el color y desde la forma, desde la paleta y desde la forma de pintar. Eh, es una obra que ya también empieza a tener un sello muy Cali, ¿sí? ¿Y por qué digo lo del sello? Porque ya son obras muy de autor, ¿sí?
Tienes ya aquí, por ejemplo, muy afianzado el tema de la línea, de las ondas que siempre usas. Aquí los ojos ya están, ya pertenecen a, ¿sí? La mirada, pese a que es algo extraño, es un ser extraño, pues la mirada pertenece a ese ser. Es como si me estuviera mirando. Eh, ¿Estas obras son de las últimas que estás haciendo, esta obra particularmente? Esta obra fue el año pasado de Anatomía de la Presión, esta obra se llama Peso Cerebral. Ujú, Buscaba evidenciar el tema de las personas, precisamente de esa pesadez mental que siente uno que no puede ni pensar ni hablar ni esto, y digamos que una manera simbólica era cómo aparecía una ballena azul encima de la cabeza de una chica. eh, y digamos que el símbolo de la mano era también como mostrar que finalmente le está doliendo, que está llorando. Ya se pone la mano en el dedo en el ojo, mostrando que realmente está llorando y que se está, digamos que deshaciendo poco a poco. ujú. Estas obras hacen parte de lo que fue el año pasado. El proyecto yo lo desarrollé, lo expuse el año pasado en febrero, pero lo desarrollé en 2021, creería yo. Desde el 2022, desde mitad de año, es que vengo desarrollando el piloto. Lo que pasa es que yo, precisamente, dentro de todo este proceso de hacer como investigación, de realmente hacer el ejercicio de crear, eh, al día de hoy, por ejemplo, estoy trabajando todavía en ese proyecto porque hago bocetos, rompo, no me gusta, saco 3 bocetos de la misma idea, no me gusta, limpio, borro. Y ahorita como busco mucho en la sociedad, es muy chistoso, pero como anécdota, que esto no lo sabe nadie, cuando yo terminé el proyecto de Insight, Sí. una periodista muy famosa quería hacer una nota sobre el proyecto y me puso la cita en el lugar donde yo estuve encerrado. Ella llegó al lugar y cuando llegó lo vio tan limpio que decidió no hacer la entrevista. ¿Ah, sí? Me dijo, no, me dijo, acá no hubo encerrado nadie. Y yo le dije, sí, claro, pero es porque finalmente mi metodología de trabajo, ¿verdad? Ha sido como un trastorno obsesivo compulsivo de cuadrar los colores por gamas, de tener los pinceles por tamaños, de tener los libros organizados por tamaños en la biblioteca. Son muchas cosas. Ujú. Y digamos que lo que traté de hacer desde el año pasado, que también ha sido una lucha, porque es luchar contra un top de rigurosidad en ciertas cosas, era eso. Entonces cambié de estudio y en el estudio donde estoy ahorita rayo en las paredes, boto agua, esto, porque busco desde la sociedad Ujú. tratar de encontrar la imagen, porque finalmente si hay una realidad y es que en la mente todas las imágenes de cierta manera están sucias o, o afectadas por otras más. Ujú. Entonces, ahorita desde mi niñez o hablar ahorita de otros sentimientos lo puedo abordar de otra manera y de cierta manera sí es un trabajo un poquito más, la gente lo puede llamar pictórico, sí, pero lo puede llamar más pictórico porque tiene un oficio más de solo echar pintura exactamente por donde es, pero de cierta manera yo lo veo es que es un trabajo un poquito más visceral, Sí. es una voz más visceral. En este caso, digamos, las obras que estoy haciendo se concebieron sin tener que hacer, por ejemplo, un boceto sobre una libreta, cosa que para mí era como una religión, era hacer el boceto en la libreta y después pasarlo al lienzo porque me daba la posibilidad de meterle más cosas y el ejercicio de matarme la cabeza para que quedara exacto me parecía hasta interesante. Sí. Ahorita, no sé si esta fue súper increíble porque sacamos de sin imágenes, simplemente con pastel, tratando de sacar líneas y líneas y tratando de buscar dentro de esas líneas como esos ejercicios donde lo ponen a rayar o no una hoja para buscar formas y es tratar de evocar eso a través del pastel y de las sombras del pastel en el lienzo, cómo pueden salir imágenes y desde ahí se construye lo que está pasando ahora, que en definitiva sí tiene una línea, porque digamos que la gente sí ha reconocido mi trabajo con una línea, porque hay mucho elemento que se repite, las plumas, los ojos, las curvaturas, la mujer, las manos. Sí. Entonces la gente reconoce mucho y me parece chévere. Pero en Sí, este caso, es un eh, estilo.
Sí, pues, yo digo que estilos ya no hay, pero sí, digamos que es una forma de hacerse, pero en esto, aunque se mantiene, sí Ujú. se ve el cómo abordar la imagen de una manera muy diferente. Y seguramente cuando las vean se van a dar cuenta que sí, hay otra cosa ahí detrás, hay una cosa más clandestina, más underground detrás de todo ese proceso, que viene a ser un poquito más real y más chévere, y por eso esta vez yo siempre me mato como por sacar un proyecto al año, pero esta vez me he tomado casi que año y medio y todavía muy feliz digo que todavía no está listo, porque ha sido rebuscar en ese error y rebuscar, saldrá cuando tenga que salir, de lo contrario no va a salir. No, y te están saliendo y te están saliendo obras muy buenas. Realmente a mí me parece muy chévere eso que tú investigues incluso otra vez. Siempre es como que te pones el reto de lo que me molesta y lo voy a hacer a ver qué, ¿sí? Y me voy a encerrar a ver qué sale de ahí. Y ahorita voy a ensuciar a ver qué pasa. Desde de lo pulcro me voy a pasar a obligarme a ensuciar y a desordenar. Ya para terminar, me gustaría saber tú con qué sueñas. A mí tu obra se me hace también muy onírica, como esos sueños a veces, o no sé si sueños o pesadillas que uno tiene, pero que son como raras, que lo que tú dices finalmente son como llenas de ruido también. No son así como tan pulcras o tan prolijas como uno creería, sino son como sueños raros. ¿Con qué sueñas tú? ¿Con qué sueño como proyectado al futuro? ¿Con qué sueño en las noches? ¿Con qué sueñas en las noches? En las noches yo puedo soñar desde empanadas con piernas hasta, no sé, lagos de colores. Yo soy una persona que sueña mucho, Ujú. tengo la ventaja de recordar mucho los sueños, entonces finalmente por eso, digamos, esta es mi cosa bonita, es esta porque finalmente es como mi biblioteca de sueños y soy adicto a eso, o sea, te puedo decir que realmente soy muy adicto porque hay miles, porque siento que es una herramienta como de mi diario vivir. O sea, el poder transmitir o el poder por lo menos poner algo de lo que va pasando en mi mente en la libreta diario es una necesidad y siento que por lo mismo yo tengo proyectos gestados más o menos a 25 años. Sí. Eh, es decir, si en estos momentos ya no tuviera que hacer nada más, me dedicaría a hacer un proyecto por año y tengo casi hasta los 70 años Ush. para sacar un proyecto por año porque durante mucho tiempo lo que me dediqué fue también a tratar de escribir, gestar, pensar en qué proyectos quería hacer. Obviamente con el tiempo han cambiado porque, por ejemplo, el proyecto que estoy haciendo ahorita, comenzó con la idea de, se iba a llamar El niño está de vuelta, que era como la posibilidad de volver a ser un niño y de volver simplemente a expresar lo que pasaba en el diario vivir, pero resultó mutando a analizar cuál fue mi infancia y qué fue esas cosas que marcaron mi infancia, mi adolescencia, para hacerme lo que soy hoy, qué momentos fueron cruciales y cómo eso se puede evidenciar en obras. Entonces, digamos que los proyectos también cambian, Ujú. pero, pero mis sueños son eso, mis sueños son todo, mi sueño es, yo diría que son más pesadillas que sueños, porque son Sí. información disruptiva, pero finalmente eso es parte del alimento de lo que hace que cada día me levante a tratar de poner algún rayón o alguna idea sobre el papel, sobre el lienzo. No, Cali, pues mira, yo quedo muy feliz con esta entrevista porque me llevo más de lo que esperaba. Realmente hace falta esa conciencia y ese respeto, esa responsabilidad por la profesión, por el lenguaje que escogiste, por el referente que eres, porque para muchas personas eres referente. Y bueno, no te puedes morir todavía porque hay proyectos hasta los 70 años y más. Entonces, gracias por regalarnos esta obra tan linda, llena de color, por traducir toda esa pesadilla que a veces vives en colores maravillosos que vemos en galerías y que nos dejas con imágenes icónicas para el resto de la humanidad. Muchas gracias por tu presencia en este programa, gracias por tu energía, gracias por contarnos cosas tan íntimas de tu vida
y por estar hoy aquí. Necesitamos más personas como tú en nuestro país. Muchas gracias por tanto. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que algo de lo que les haya dicho les resuene y si les resuena, que les resuene para bien. Claro que sí. Y bueno, si usted es uno de estos locos de mente brillante que llegan a este programa y le gusta nuestro contenido, suscríbase, pinche la campanita, síganos. Finalmente necesitamos también contenido de otro estilo que nos muestre lo que están pensando otras personas que nos están regalando arte y cultura en este país. Este podcast es producido en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film y la conducción a cargo de Natalia Sanabria. Muchas gracias.